Y una de las presentaciones que ha generado bastante expectativa es, sin lugar a dudas, el desarrollo de proyectos mineros en el Perú. La semana pasada se conversaba en una visita que hicieron un ministro de Estado a Europa de la cartera de proyectos que tenemos en nuestro país. Se habla de por encima de los 60.000 millones de dólares, ¿no? La gran pregunta es cómo lo destrabamos, cómo echamos a andar estos proyectos, y el Instituto Peruano de Economía, una institución de sólido prestigio, ha hecho precisamente un estudio sobre el desarrollo de los proyectos mineros en el Perú. Y qué mejor que conversar con Carlos Gallardo, el gerente general del Instituto Peruano de Economía. Carlos, gracias por atender esta invitación de RCR. Gracias a ti por la invitación. La gran pregunta es, tenemos su potencial, tenemos una cartera en realidad envidiable si se quiere, pero ¿cómo la echamos a andar? ¿Cómo la echamos a caminar? Sí, o sea, creo que este estudio que vamos a presentar mañana comienza analizando lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y lo que vemos es que hay proyectos, sacar un proyecto adelante cada vez es más complejo, está vinculado a mayores cantidad de tramitología, a mayor niveles de conflictividad, también a mayores complejidades técnicas. Los proyectos cada vez están a niveles más profundos, eso involucra la participación también de más empresas. Entonces, lo que se ha visto en el mundo es que hay, digamos, como una característica global, es que cada vez está tomando más tiempo sacar un proyecto adelante. Eso es lo que nos está ocurriendo también aquí en Perú. La diferencia es que mientras a nivel internacional estos plazos pueden ir entre los 15 años o 16 años en promedio, 28 años ya en este último quinquenio, de lo que toma un periodo en salir adelante desde que se empiezan las primeras exploraciones hasta que se echa en operación, echa en marcha, en el Perú estamos en un promedio de 40 años, ¿no? O sea, mucho más. Y cuando vemos, por ejemplo, los proyectos de cobre, incluso 62 años en promedio. Entonces uno dice, oye, pero ¿esto cómo puede ser? Y mira, veamos tres casos emblemáticos, ¿no? Las Bambas es un proyecto que ha tomado más de un siglo en salir adelante. Desde que se empezaron las primeras exploraciones de manera sistemática, desde que se registra algún tipo de licencia, hasta que se exporta la primera piedrita de mineral. No ha ocurrido lo mismo, o en plazos similares. Cerro Verde está por encima de los 60 años, Antamina por encima de los 70 años, Quellaveco, que acaba de salir, el último gran megaproyecto que tenemos, supera los 80 años. Entonces, uno se pregunta qué hacer para sacar esta cartera adelante, ¿no es cierto?, viendo todos estos plazos, lo que se está demorando. Yo creo que la clave pasa por qué entidades son responsables de sacarlos adelante. Ahora, cuando hablamos siempre de proyectos mineros, hablamos que proyectos están maduros y que pueden cristalizarse en el corto plazo, ¿no? En nuestro país, esta es una pregunta que a diario lo hacemos, ¿no? Porque el Ministerio de Energía y Minas suele mostrar una cartera, un conjunto de estudios puede mostrar también estas cifras, pero como tú bien lo dices, ¿no? Tenemos un problema en permisología, un problema de trámites. ¿Cómo agilizamos todo esto? Desde el Estado, desde las propias empresas, y los gobiernos subnacionales, que es muy importante. Sí, a ver, yo creo que hay que ver a qué le damos prioridad, ¿no? Yo miraría primero tres entidades clave para que los estudios de impacto ambiental salgan adelante, ¿no? Que son los estudios, son los procedimientos administrativos que más tiempo toman y que más por encima de los plazos legales están tomando que se resuelvan, ¿no? Y tenemos tres entidades clave ahí. El SENACE en sí mismo, ¿no? El SENACE, digamos, que se encarga de coordinar a las entidades vinculantes, de opinión vinculante, entre ellas principalmente el ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua. Entonces, SENACE 1 y el ANA 2 como entidades clave, ¿no? Y no es todo, digamos, el SENACE es una entidad con un presupuesto menor de 60 millones de soles, la ANA, no toda la ANA, sino la dirección que se encarga de emitir opinión, es una dirección que tiene un presupuesto menos de 30 millones de soles. Y luego a esta ecuación le vamos a sumar, José, a una dirección, ¿no? Una jefatura que la mencionó ayer el ministro, que es la que ve los procedimientos sociales dentro del MINEM, que se encarga de hacer la consulta previa. La Dirección de Gestión Social. Correcto. Entonces, estas tres entidades clave que identificamos nosotros, su presupuesto en el año 25 en el que estamos no va a superar los 90 millones de soles. Incluso el SENACE el próximo año en la propuesta de presupuesto se le está reduciendo el presupuesto, ¿no? Entonces creo que como Estado nos hemos organizado mal, ¿no es cierto? Porque para sacar adelante una cartera de 60.000 millones de dólares, ¿no? 64.000 millones de dólares para ser exacto,
las 3 entidades claves tienen un presupuesto menor a 90 millones de soles, ¿no? O sea, una escala pues... Entonces nos encontramos con una realidad, Carlos. Falta acompañamiento de parte del Estado. Yo creo que sí, pero hay algunos mosquitos por aquí, pero creo que lo que ocurre es que estas entidades, ¿no es cierto? Digamos, aquí quienes buscan polarizar este tema o confundir sobre este tema, generar confusión, ¿no? Piensan que uno quiere o está buscando que se relajen los estándares ambientales, ¿no? Que se desaparezcan esas entidades, ¿no es cierto? Oye, al final lo que queremos es que se cumpla el plazo que dice en la norma. Y para eso no se trata de decir, bueno, ya, vamos a llenar de procedimientos administrativos positivos, vamos a relajar los estándares. No, lo que queremos es fortalecer a esas entidades para que estén en la capacidad de atender los expedientes, que no son expedientes cortos. Hoy día el CEO de Hochschild hablaba de cómo están preparando un expediente de 10.000 páginas, ¿no? Para pasar un estudio de impacto ambiental. Entonces, no es un expediente, un informe pequeño. Entonces, esto sobrepasa la capacidad de un equipo que puede ser 2 o 3 personas para revisar un expediente. Hay que fortalecer a estas entidades. Y para eso creo que al menos comenzar con el tema presupuestal es clave, ¿no? Ese es un primer aspecto. Hace unos días apareció, Carlos, el informe Fraser, ¿no? que mide precisamente, ¿no?, cuál es la percepción que tienen los principales CEOs, los gerentes de las empresas mundiales respecto a los países o los lugares donde se desarrolla minería. Hemos avanzado, ciertamente, pero tenemos unas variables que no dejan de ser preocupantes, ¿no? Una de ellas es la minería ilegal. Sí. ¿Cuánto daño puede hacer la minería ilegal para que estos proyectos avancen? Mira, y además en el indicador Fraser, si bien hemos mejorado posiciones en esta última edición, que recoge la coyuntura del 24, del 24, hay que tenerlo en cuenta, no es que la encuesta recoge la sensación de esta fecha, ¿no? Es del año pasado. Pero donde hemos retrocedido más son en unos indicadores que tienen que ver con la inseguridad. Exacto. Y cuando tú ves la encuesta se está refiriendo a riesgos de que el proyecto no pueda seguir adelante a causa de redes criminales, terrorismo, ¿no? Violencia en general. Y ahí es donde más se ha deteriorado, es un indicador que más se ha deteriorado, ¿no? Y cuando ves a nuestro competidor aquí abajo, a Chile, ¿no?, que está en una mucha mejor posición, con niveles mucho más estables en este indicador, uno se pregunta realmente, o digamos, se encuentra explicaciones de cómo la minería ilegal, que hoy no solamente está donde la minería formal no está, sino que también se enfrenta a la minería formal y la desplaza, ¿no? Se pregunta cuánto daño le está haciendo realmente a la economía, y el tamaño es bien grande, ¿no? En el IPE hemos estimado que este año la exportación de oro ilegal va a alcanzar alrededor de los 12.000 millones de soles, va a superar las 100 toneladas, ¿no? Y entonces es para preocuparse, las 100.000 toneladas, es para preocuparse sobremanera y cómo el Estado lo va a enfrentar. Y claro, y la cifra que ustedes han venido dando a conocer, que este año van a superar, ¿no? Van a superar la economía ilegal, va a superar a la formal en cuanto a oro. Ayer yo conversaba con un gerente de una de las empresas mineras en Cajamarca, y hace unos días también había hecho lo propio con otro representante de otra empresa, y su preocupación de ellos era que los terrenos que le pertenecen o las áreas colindantes que le pertenecen han sido tomadas por la minería ilegal. Y la gran pregunta es que eso, el Estado no actúa, los gobiernos subnacionales no actúan, el Ministerio Público no actúa, la Policía Nacional no actúa. Y me decía, esto puede poner en riesgo futuras inversiones. Nosotros encontramos al menos 3 proyectos, que es Michiquillay, Los Chancas y Jaquira, que tienen inversiones involucradas de 7.000 millones de dólares, que permitirían expandir en 18% la producción de cobre actual, ¿no? Encontramos que que están invadidos por minería ilegal, ¿no? Entonces, sin duda, es un problema mayúsculo, como te decía, no solamente está ocupando espacios donde no hay minería formal, que podría ser pues de socavón o fluvial, ¿no?, donde no hay minería formal, sino que está desplazando a espacios concesiones, ¿no? Estos casos que te he mencionado, pero también es muy conocido los casos de Patás, donde hay enfrentamientos con la minería formal y desplazamiento de la minería formal a causa de la minería ilegal, ¿no? Y entonces yo creo que
urge, ¿no es cierto?, le agrega urgencia a soluciones integrales con respecto a este problema, porque está retrasando inversiones, y cuando se retrasan las inversiones mineras, no solo hay menos empleo, sino que hay menos ingresos, recaudación, ¿no es cierto? Y por lo tanto menos personas saliendo de la pobreza. Algo que tienen que entender lo que se tiene que entender muy bien, es que estos espacios donde no se permite el desarrollo de minería formal, no es que se quedan vacíos, ¿no? Lo ocupa la minería ilegal, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ahí donde no se ha dejado desarrollar proyectos mineros formales, hoy hay minería ilegal, lo están observando en Cajamarca, lo están observando... Qué interesante lo que mencionas, porque lo que me mencionaban ayer, lo de Cajamarca, es que hay zonas como Chubut, zonas como El Tingo, Sinchao, Hualgayob, Bambamarca, me lo mencionaron en ese orden, y al costado tienen proyectos formales. Entonces tienen un temor de que la minería ilegal los desplace. Ese es un temor. Ahora, vayamos al otro tema. A pesar de todas estas circunstancias, ¿somos un país atractivo todavía en orden de minería? Yo considero que sí. En este momento de transición energética, claro, ¿no? Perú es uno de los países principales productores de cobre a nivel mundial, lo va a continuar siendo, hay que trabajar para ello. Entonces, demanda por este mineral va a haber. Hoy estamos hablando de minería ilegal en oro, pero sin duda también hay ya evidencia de presencia de minería ilegal en cobre también. Sí. No hemos terminado de resolver el problema de la minería ilegal de oro, que tiene sus propios tratamientos, digamos, forma de operar, y hay que ver cómo enfrentamos la de cobre, ¿no? Pero va a haber demanda por estos minerales, hay atractivo, pero tenemos que resolver estas cosas, ¿no? Yo siempre digo, puedes mañana resolver, imaginemos, ¿no?, que con una varita mágica resuelves los problemas de la tramitología, ¿no? Y entonces tenemos trámites más expeditos, que se cumplen en el plazo, tenemos menos trámites, ¿no? Tenemos menos secuencialidad, o sea, trámites que están, o tenemos autorizaciones, automáticas, con fiscalización posterior. Supongamos que resolvemos eso. Supongamos que resolvemos también cómo se maneja la conflictividad social. Y supongamos que tenemos, ¿no?, un mejor manejo de la conflictividad, con presupuesto asignado, vamos haciendo mesas con las comunidades en tiempos de paz en lugar de reactivos, en tiempos de conflictividad. Si logramos resolver eso, ¿no?, el problema va a ser que no vamos a terminar de armar un entorno propicio o totalmente propicio para la inversión, porque falta resolver el problema en la minería ilegal. Entonces, cuando hoy discutimos sobre tramitología y conflictividad social como las principales causas de los retrasos de los proyectos mineros, falta hablar también de la minería. ¿Qué es una amenaza? Son 3 temas. ¿Qué es una amenaza? Son 3 grandes amenazas. Carlos, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación a través de RCR.